La Constitución del 78 fue el resultado difícil de una correlación de fuerzas muy compleja entre las fuerzas de la oposición democrática y las élites de una dictadura. Todo lo bueno de aquella Constitución no tiene que ver tanto con el trabajo de procuradores o de técnicos como el empuje de un pueblo, el pueblo español, que quería libertad, que quería democracia y que quería derechos sociales. Las partes mejorables de aquella Constitución tienen que ver, por el contrario, con las resistencias de las élites al cambio político y a la democratización. Y de hecho, reformas como las del artículo 135 responden a que las élites exteriores a nuestro país no les gustaba una Constitución que en última instancia reconocía la soberanía. Hoy yo creo que hay un espíritu constituyente que no está tanto en el Parlamento como fuera, un espíritu constituyente que tiene nuestro pueblo, nuestro país. La mayor parte de la gente de nuestro país, independientemente de lo que haya votado, quiere que la Constitución esté para cuidar y para proteger a los españoles. Por eso la gente quiere que se respeten los derechos sociales. Cuando los trabajadores de Coca-Cola o los trabajadores de telemarketing están defendiendo sus derechos, están diciendo en última instancia, debería haber una Constitución que nos proteja. Cuando la mayor parte de la gente dice que no puede ser que la justicia sea amenazada o condicionada por el poder político, está diciendo que la Constitución tiene que proteger la efectiva y real separación de poderes. Cuando el 15M estaba diciendo hay que cambiar el sistema electoral para hacerlo más proporcional, hay que acabar con las puertas giratorias, estaba diciendo que la Constitución nos tiene que proteger contra la corrupción legal de las puertas giratorias y tiene que transformarse para hacer un sistema electoral más racional. Cuando nosotros decimos que España es un país plurinacional, en realidad es lo que está diciendo la gente. Lo está diciendo la gente en Cataluña, en Euskadi, pero lo está diciendo en todas partes. El centralismo no es sensato. Hay que ser capaces de tener una Constitución que no sirva como candado, sino que se pueda abrir para que quepa todo el mundo, reconociendo algo que es una evidencia para cualquiera ya, que España es una realidad plurinacional. Creo que los partidos que representan el búnker, lo que nosotros llamamos la triple alianza, lo que permite gobernar a Mariano Rajoy, ese pacto entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, es muy difícil que lleve a cabo estos cambios que el espíritu constituyente de nuestra patria está pidiendo. Ellos son el búnker, ellos utilizan la Constitución para trincherarse, ellos se autoproclaman constitucionalistas y entienden que los cócteles son lo más importante, cuando en realidad son los padres del 135, que fue humillar nuestra Constitución, son los padres de los recortes y son los padres del inmovilismo, de que todo siga exactamente igual y de dejar fuera de la Constitución a muchos ciudadanos de nuestro país. Ellos no van a llevar a cabo los cambios constitucionales necesarios. Si hacen alguna propuesta, nosotros debatiremos, y nosotros tenemos una fuerza parlamentaria, por primera vez en la historia, lo suficientemente fuerte para que si quieren imponer un cambio en la Constitución, nosotros podamos hacer que eso lo tenga que votar en referéndum el pueblo español. Pero no basta con esa tarea parlamentaria. Tenemos que ser capaces de sacar el debate sobre la Constitución a las calles. Tenemos que ser capaces de construir la posibilidad de un nuevo momento constituyente en nuestro país con la gente organizada en la sociedad civil y en sus organizaciones, con la gente que en última instancia es la que está detrás de todos los cambios democráticos que se han producido en la historia. Porque en realidad la democracia es el avance de los derechos de los más sobre los privilegios de los menos. Hoy, en el 28 aniversario de la Constitución, os digo, viva la democracia y viva la justicia social. ¿Qué tal? Pues hoy es el 38 aniversario de la Constitución, es el día de la Constitución española y me he venido aquí a la plaza del 2 de mayo, que para nosotros es un emblema, en la medida en que recuerda el 2 de mayo y el heroísmo popular y plebeyo del pueblo de Madrid del 2 de mayo, para nosotros es un emblema de lo que entendemos por patriotismo, por un patriotismo popular que reivindicaba la soberanía cuando los señoritos vendían la soberanía de nuestro país a poderes extranjeros. Y nos parece que hay una parte de ese espíritu de patriotismo popular, de que la patria la construye y la defiende la gente sencilla y la gente trabajadora, que hay que recuperar cuando hablamos de la Constitución. Hoy, que se cumplen 38 años de la Constitución, nosotros no creemos que el texto constitucional sea un jarrón chino. No creemos que haya que adorarlo como si fuera un fetiche, sino que lo que creemos es que hay que ensancharlo. Básicamente una Constitución no es un jarrón, una Constitución es un pacto. Y el pacto de 1978 hoy se ha estrechado. Hoy cabe menos gente en ese pacto de la que cabía cuando se firmó, de la que cabía hace 38 años. Y eso fundamentalmente por la deriva, por el tipo de políticas que han puesto en marcha nuestras élites.
Cuando reformaron el artículo 135 para que tuviera prioridad antes que el pago del gasto social, el pago de los intereses de la deuda, dejaban una buena parte de los artículos del título primero, dejaban una buena parte de los artículos que fundamentan el corazón social de nuestra Constitución en papel mojado. Cuando Montoro hace una ley para asfixiar a los municipios, deja la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución en papel mojado y estrecha más el pacto constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional se carga el estatut que sale del Parlament de Cataluña y cierra una posible vía al diálogo y se tapa los ojos, se cierra los ojos ante la posibilidad de la plurinacionalidad, ante el reconocimiento de la plurinacionalidad, lo que se hace es estrechar el pacto constitucional. Fruto de ese estrechamiento hoy cabe menos gente. Así que trabajar por la Constitución, trabajar por un acuerdo que nos contenga a todos, no es adorar un jarrón chino, es ensanchar el acuerdo. Ensancharlo para que el derecho al empleo, para que el derecho a una vivienda, para que el derecho a la sanidad o a la educación sean derechos efectivamente reconocibles al mismo derecho que los derechos civiles o que los derechos políticos. Trabajar para garantizar que la plurinacionalidad, el reconocimiento de que somos un país con varias naciones, puede ser un pegamento para unir, si así lo decide la libre voluntad de los pueblos, para ofrecer una solución patriótica y plurinacional a la cuestión territorial. Trabajar para garantizar una justicia independiente, trabajar para garantizar una ley electoral justa, trabajar para garantizar medidas que nos permitan el blindaje contra la corrupción, trabajar, en fin, para ensanchar la Constitución y ponerla al servicio del país que somos hoy, no del que éramos hace 38 años. Por eso proponemos nosotros un trabajo de soberanía popular, de apertura de un debate amplio, porque hoy ya ni siquiera los que mandan pueden dejar de reconocer que la Constitución hay que transformarla. Pues bien, nosotros decimos, si la Constitución en un momento dado se hizo desde el centro y desde arriba, hoy hay que transformarla desde abajo, desde la sociedad, desde los municipios, desde la democracia participativa y desde las periferias o desde las naciones sin Estado. Eso para nosotros es el patriotismo, eso para nosotros es ensanchar la Constitución, eso para nosotros es poner a punto nuestro país para los retos que tenemos por delante. Bueno, hoy es el día de la Constitución y creo que frente a aquellos que se autodeclaman, se autodefinen como constitucionalistas, hay que decir, en primer lugar, que son los mismos que violan diariamente buena parte de los artículos de la Constitución. Podríamos hablar del derecho al trabajo y a una remuneración adecuada en el artículo 35, podríamos hablar de los derechos del niño en el artículo 39, podríamos hablar del derecho a la vivienda en el 47 o podríamos hablar de las pensiones en el artículo 50. Y creo que también hay que decir que son los mismos que mantienen la Constitución del 78 no como un punto de partida hacia una Constitución mejor para nuestro país, sino como una suerte de jarrón chino que no se puede tocar, que solamente ha sido reformada 2 veces en su historia frente a constituciones como la alemana, que han sido reformadas 60 veces, y que de hecho una de las 2 veces que ha sido reformada ha sido para meterle la marca de ganado de los bancos extranjeros, para decir que antes que la ley de dependencia, que antes que la sanidad, que antes que la educación va el Deutsche Bank. Y creo que hay que denunciar esto claramente, creo que hay que honrar a la Constitución de una manera acorde con los tiempos, y creo que eso pasa en primer lugar por respetar su articulado y no violarlo sistemáticamente como han hecho los gobiernos del PP y del PSOE en los últimos años, y en segundo lugar entendiéndola como un instrumento que ha de adaptarse a los tiempos y en que ha de cambiar en la medida que la sociedad va cambiando y no es igual a la sociedad del año 78. Eso es nuestro punto de vista y nuestro punto de partida. No sé, Carolina, si quieres añadir algo más. Un poco más decir, la Constitución del 78, como todas las constituciones europeas, la Constitución del 78, como todas las constituciones europeas, prevé un espacio y un marco para su propia reforma.
Como señalaba Pablo, la Constitución española es la Constitución de todos los países de nuestro entorno que menos reformas ha llevado a cabo. Es evidente que con los enormes niveles de injusticia social que existen en nuestro país, existe algo en esa Constitución que no está funcionando. Creemos que la Constitución del 78 y su máximo valor ahora mismo es la de operar como punto de partida para abrir un proceso de cambio constitucional en nuestro país que sea capaz de afrontar y resolver los grandes retos, los grandes problemas que son un clamor en las calles, en las plazas, los grandes problemas que tienen que ver con los derechos sociales, los grandes problemas que tienen que ver con la estructura territorial de nuestro país y los grandes problemas que tienen que ver con la recuperación de la soberanía para la gente. Y hoy estamos aquí para pedir que se abra en esta institución, en la sede de la soberanía nacional, un proceso de cambio constitucional que concluya en la creación de un nuevo articulado que refleje los anhelos, las demandas y la solución a los problemas de las grandes mayorías en nuestro país. Y vamos ya. ¿Te parece? ¿Una pregunta? No, aquí no hay preguntas. ¿Sí hay o no hay? Entre las grandes demandas de Podemos está el derecho a decidir. Entre las grandes demandas de Podemos está el derecho a que la gente tenga cubiertos sus servicios mínimos, el derecho a que todo el mundo tenga calefacción, agua caliente y frío en su casa en las distintas épocas del año. Entre las demandas de Podemos está el ejercicio del derecho a una vivienda digna para todos, y el ejercicio del derecho al trabajo, y el ejercicio a que las distintas nacionalidades que conviven en nuestro país expresen cómo quieren articularse, relacionarse en la estructura territorial del país. Entre las reivindicaciones de Podemos está también que la gente en nuestro país tenga el derecho a decidir democráticamente cómo se organiza la economía en este país y cuáles son nuestras prioridades. Solamente saber si desde su punto de vista de los dos es prioritario, como dice Rejón, votar el proyecto antes que las personas, o como pide Pablo Iglesias, votar las dos cosas juntas. ¿Está para ti? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que independientemente de lo que piense Pablo Iglesias, de lo que piense Carolina Vescanza, de lo que piense Íñigo Errejón o de lo que piense yo mismo, el proceso que hemos diseñado es un proceso en el cual esta decisión la va a tomar la gente, no la va a tomar ninguno de los líderes o portavoces de Podemos. Vamos a someter a consulta ciudadana a los más de 400.000 inscritos de Podemos el diseño fundamental de la votación en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, lo que coloquialmente llamamos Vista Alegre 2, y en ese sentido nuestras opiniones son lo que son opiniones de personas que militan y trabajan en Podemos. Dicho esto, quiero recordar que de los 29 procesos autonómicos que ha habido desde que Podemos existe, en todos ellos menos en uno, en el de Madrid, se han votado conjuntamente las candidaturas con los documentos. Solamente 2 veces en la historia de Podemos se ha hecho de manera separada. Una vez fue en Vista Alegre 1 y la otra vez fue en la votación de la Comunidad de Madrid. Las restantes 28 veces a nivel autonómico y todas las veces a nivel municipal se ha hecho de manera conjunta. Y es mi opinión que esa manera tiene más lógica. Creo que es obvio que quien presenta un proyecto político, quien defiende un proyecto político y quien aspira a poner en marcha un proyecto político es siempre un equipo. Creo que no es muy lógico y no es muy sensato separar el proyecto de la gente que lo va a llevar a cabo. En todo caso, esa es mi opinión y decidirán los inscritos de Podemos en votación abierta, como hacemos siempre. Vámonos. Gracias a ti. La Constitución de 1931 estableció 3 características que rompieron con una suerte de maldición que hacía que los textos constitucionales no sirvieran para construir un orden social democrático. En primer lugar,
se adjetivó por vez primera la Constitución como democrática. En segundo lugar, se estableció que la organización territorial de nuestro país era federal, es decir, que continuaba nuestra condición de reino de reinos en la España tradicional y que se expresaba como un país de países de una manera más avanzada. Y en tercer lugar, rompía con el turnismo y el bipartidismo, permitiendo que hubiera una representación de España más acorde con nuestro país. La Constitución del 31 fue machacada por un golpe de Estado. Franco fue el que estableció que España se recuperaba bajo la dictadura como reino. Y también del franquismo salió la Ley para la Reforma Política de 1976, que estableció las bases de lo que iba a ser después la Constitución de 1978, al establecer una ley electoral que primaba a las zonas rurales y conservadoras frente a las zonas urbanas y más progresistas. La idea de fondo era que de esa asamblea no constituyente del 77 saliera una constitución que respondiera a una idea de continuidad y no tanto a una idea de recuperar la democracia perdida. La Constitución del 78 fue elaborada por 7 padres, ninguna madre, no en vano. Para mucha gente las mujeres siguen siendo vistas hoy como madres y como esposas por esos déficits de nuestra Constitución y de la forma en que se elaboró. La Constitución del 78, por presiones de nuestro entorno, tuvo que recoger lo que eran los derechos propios de un constitucionalismo de posguerra que era claramente progresista. Y por eso nuestra Constitución establece el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a que la riqueza está al servicio de las mayorías, el derecho a que la infancia no tenga dificultades, el derecho al deporte, el derecho a una serie de elementos que caracterizan una sociedad decente, pero nuestra Constitución también estableció que esos derechos no había por qué cumplirlos. Por tanto, uno de los grandes déficits que tenemos es que es una Constitución formalmente avanzada, pero en la práctica profundamente reaccionaria, sobre todo cuando hay gobiernos tanto del PP como desgraciadamente del PSOE, para los cuales los mercados internacionales o los mandatos de la Troika están por encima incluso del texto constitucional, y no en vano, tanto el PSOE como el PP reformaron la vez que realmente se ha reformado nuestra Constitución para cambiar el artículo 135 y dar prioridad, hay que recordarlo hoy, al pago de las deudas por encima del gasto social. Hoy, 6 de diciembre, la derecha y también el Partido Socialista y Ciudadanos van a celebrar una Constitución que otra vez da en la cabeza a los españoles que quieren avanzar. La misma derecha que en el año 78 frenó el ánimo constitucional de las españolas y de los españoles, hoy utiliza este texto constitucional para seguir frenando esta necesidad de un contrato social que esté a la altura de las mayorías. Los que somos verdaderamente constitucionalistas, hoy, 6 de diciembre, no podemos celebrar sin más esta Constitución, pese a las ventajas que supuso respecto del franquismo, sino que, como constitucionalistas, lo que tenemos que celebrar es la posibilidad de seguir avanzando, de que este pueblo, que no votó en su mayoría ya esta Constitución, tenga la posibilidad de discutir, debatir y aprobar un texto constitucional que esté a las alturas democráticas del siglo XXI tan amenazado. De lo contrario, seguiremos viendo cómo día a día nuestro texto constitucional se vacía de sus elementos más progresistas, mientras que a nuestro entorno crecen las amenazas de una extrema derecha que se mueve muy cómodo con estos textos constitucionales del siglo XX que no garantizan ni siquiera la supervivencia de la democracia. En 1978 nos dotamos de una Constitución que después de casi 40 años de dictadura sentó las bases para un marco de convivencia democrática para nuestro país. Gracias a nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, a su lucha de más de 40 años contra el franquismo, la Constitución recogió algunos aspectos del Estado social que hacían posibles sobre el papel nuestros derechos. Fue una Constitución hija de su tiempo, muy condicionada por un momento de excepcionalidad política por el paso de la dictadura a la democracia. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que se debía. A día de hoy, tras años de crisis económica y social, la mayoría de derechos recogidos en la Constitución son papel mojado. No se cumplen y, lo que es peor, no están garantizados. Por ejemplo, si eres víctima de un desahucio, no puedes ampararte en el artículo 47, que dice que cada español tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. O si te cortan la luz,
tampoco puedes hacerlo amparándote en el artículo 128, que dice que los servicios esenciales, como la electricidad, están subordinados al interés general. La Constitución del 78 no ha impedido que los distintos gobiernos, con sus políticas de recortes y privatizaciones, puedan atacar nuestros derechos. Por eso, para nosotras, es el momento de abrir un nuevo proceso constituyente que, recogiendo la mejor herencia de otro tiempo, nos permita establecer un diálogo sobre nuestro modelo de país y de Estado, donde todas podamos participar en la elaboración de nuestro nuevo texto constitucional, que responda a las necesidades reales de hoy y que vuelva a garantizar esos derechos que tanto costó conquistar. Porque somos hijas de nuestro tiempo y queremos decidir cómo, dónde y con quién vivir. Porque después de 40 años de democracia, queremos ser protagonistas de nuestra historia y tener al fin una Constitución hija de su tiempo. De cuál es el nuevo marco de convivencia que queremos, sobre todo porque solo esta vía, la del proceso constituyente, permite modificar elementos estructurales. La Constitución del 78 es muy rígida y para cambiar elementos estructurales que no sean de maquillaje y cosmética requiere la 168.